Expo Bajío Industrial 4.0, segunda edición. Claude Jovenceau. El comité organizador de Expo Bajío Industrial 4.0 conmemora el esfuerzo y la trayectoria de quienes a través de su vida han labrado en el camino del desarrollo económico del Bajío y como muestra de admiración a las aportaciones de su visión que han hecho de esta una región cada vez más próspero, otorgan un reconocimiento muy especial a dos personalidades que por sus conocimientos, esfuerzos y entusiasmo han logrado que la región sea hoy un referente nacional e internacional. Muy bien, en este momento solicitamos la presencia de Messi Claude Jovenceau. Reconoceremos su gran labor con el grupo de alta tecnología Safran en Querétaro, líder en los sectores aeronáutico, defensa y espacial. Considerado el primer empleador aeronáutico en México, ha sido también encargado del lanzamiento del proyecto Factory of the Future Manufacturing 4.0 al nivel global de la división Safran Landing Systems. Fundador y vicepresidente de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, fundador, expresidente y actualmente miembro del Consejo Directivo del Aerocluster de Querétaro AC, que ha sido 2 veces reconocido por el grupo Financial Times como el 4º clúster aeronáutico en el mundo y el primero en el continente americano en materia de atracción de inversión extranjera directa. Conmemoramos su visión. Muchas felicidades a Messi Claude Jovenceau. Un fuerte aplauso. Messi Claude Jovenceau, lo invitamos si nos hace el honor de dirigirnos unas palabras. Gracias. Bueno, primero quisiera decirles que es un honor recibir este reconocimiento. De todo corazón, muchas gracias a la organización de EBI 4.0. Es un gran honor para mí, pero en este reconocimiento quisiera que pongamos a muchas otras personas. Uno, las autoridades, en especial en este caso del estado de Querétaro. Pienso que cualquier éxito y lograr en un poco más de 10 años el cuarto nivel mundial en materia de atracción de inversión extranjera directa para el sector aeronáutico en Querétaro y primer clúster en América, es todo un logro y no es el trabajo de una persona, sino de muchas personas. En este momento en el cual sufre México, pero sufre también de cierta desconfianza en sus autoridades, pienso que debemos reconocer el trabajo que se hace. Y Marco y los 3 gobiernos anteriores han trabajado muchísimo. Hemos trabajado juntos. Siempre o muy a menudo digo que he debido recibir en mi planta casi todos los que han invertido en México en los 10 últimos años en el sector aeronáutico para darles unos tips, unas informaciones. Quisiera también poner en este agradecimiento a todos los técnicos, operadores, ingenieros de las empresas del Bajío. Son ellos que hacen vivir estas empresas día tras día, que innovan, porque innovamos también mucho en el Bajío, y especialmente en el sector aeronáutico, lo puedo decir. Entonces, pienso que es importante ponerles en este agradecimiento, porque sin este conjunto de personas, pues la verdad, el Bajío no hubiera avanzado tanto. Y detrás de ellos hay todos los maestros, todos los que han permitido enseñarles, tanto en las escuelas, en las universidades,
pero también, y esto se olvida muy a menudo en las empresas, que no debemos olvidarlo, son seguramente uno de los centros más importantes de formación en esta tierra. Y me permitirían también añadir a mi familia, porque participar en unas asociaciones hace falta tiempo y pasamos noches y pasamos fines de semana y lo saben todos los que estamos aquí. Y a veces tengo unas personas que me dicen, pero Claude, no estás nunca en tu casa. Les digo, pues para mí no pasa nada. Lo único que quiero que mis hijos se recuerden es el ejemplo. Pienso que con esto podrán construir su vida. La presencia física es una cosa, el ejemplo, las ganas que podemos dar es otra. Y último punto, porque veía esta mañana What is Next. Estamos en la manufactura 4.0, pero va muy rápida esta manufactura 4.0 y tal vez se acerca a la 5.0. Participaba hace unas semanas en unas conferencias de la Agencia Espacial Americana. Soy también el único no mexicano, me parece, en el Consejo Consultivo de la Agencia Espacial Americana. Y era sobre hacia Marte. ¿Y qué se decía? Se decía que dentro de 50 o 100 años vamos a colonizar Marte. Y es muy difícil. Hoy no hay agua. Hay radiaciones que vienen del Sol. Es muy complicado, pero sí, colectivamente, lo vamos a hacer. Y cuando se dice colonización, no se dice un grupo de personas, se dice muchísimas personas que seguramente van a ir a vivir allá. Y para esto, y que esto ocurra más o menos pronto, ocurrirá, ¿y qué se necesita? Se necesita hacer pruebas de lo que puede funcionar allá. Lo que debe funcionar allá son cosas muy autónomas. Las personas pueden ser enfermas. Los aparatos que mandaremos pueden tener un problema. Habrá que repararlos. Por supuesto, necesitaremos comunicaciones. Necesitaremos casas. Y se deberán fabricar a partir de lo que hay allá. Necesitarán comer, habrá que comer a partir de lo que podrán cultivar allá. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que se abre un abanico de posibilidades tremendo. Este abanico es hacer aquí lo que mañana necesitaremos allá. Es inteligencia artificial, se dijo, es informática, por supuesto, es telecomunicación, por supuesto, es fabricar cosas de manera muy sencilla. Y vemos que para este proyecto, pues vamos a tener que volver a preguntarnos sobre cómo hacemos las cosas aquí, con qué medios, y vamos a ver que este mundo, en esta revolución que la llamemos 4.0 o la siguiente, tendrá que cambiar otra vez. No nos queda más que trabajar de manera colaborativa, colectiva y entrever cada día más este futuro muy alentador para nosotros y las generaciones que vienen. 50, 100 años, 3 generaciones, es muy poco. Todos hemos conocido aquí personas de hace 3 generaciones seguramente. Entonces, esto viene muy rápidamente. Debemos prepararnos, preparar a nuestros hijos y agradecer a este esfuerzo colectivo. Y es por esto que quería poner en este agradecimiento a las autoridades, a los que nos enseñan, a los que trabajan con nosotros, porque es colectivamente que llegaremos a todos estos objetivos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. UBI 4.0.
Expo Bajío Industrial 4.0, segunda edición.